Aló. Audio, ¿no? Aló. Esperando mi audio. Parecer. Aló. Bien. Vamos a comenzar nuestra reunión entonces. Primero que todo, saludar a cada uno de los beneficiarios que hoy día se han conectado a esta reunión. Mi nombre es Cecilia Yáñez, yo soy del proyecto de Corporación de Ciudadanía. Me encuentro hoy día liderando un equipo de 8 profesionales que son los profesionales que hoy día se encuentran en los territorios, aportando, ¿cierto?, y apoyando el proceso de los fondos concursables con cada uno de ustedes. En nombre del directorio, que está presidido por nuestro intendente, don Víctor Manoli, y todos aquellos que conforman el directorio, también a nombre de nuestro gerente general, don Raúl Sáez, darles un cordial saludo a cada uno de ustedes y desearles, ¿cierto?, que este proceso que iniciamos hace tan poquito sea un proceso beneficioso tanto para ustedes como para nosotros. La idea de esta reunión básicamente tiene que ver con brindar las herramientas de apoyo y poder generar un canal de comunicación directo con ustedes, los beneficiarios, los 173 proyectos que hoy día han sido adjudicatarios, y poder ir en el camino ayudándolos a aclarar ciertas dudas respecto al proceso enfocado más en lo administrativo. Yo entiendo que no es fácil, que no ha sido fácil en estos días cumplir con algunos de los requisitos que se ha solicitado, principalmente lo que tiene que ver con el convenio y con el pagaré. Y me voy a referir muy cortito a esos dos puntos porque sé que han causado un nivel de cuestionamientos, de preguntas que nos han hecho llegar, pero quiero señalar en esta ocasión que esos dos instrumentos tienen que ver principalmente con la formalidad del proceso, que no es que nosotros lo impongamos porque se nos ocurre, sino que es parte de la formalidad que está establecida en las bases, que si ustedes revisan bien, hay un apartado en el cual se refiere al tema del convenio y el tema del pagaré. El convenio es la formalidad, es como el contrato que sustrae el beneficiario con la corporación. Y básicamente es nuestro marco regulatorio en términos legales, porque aquí de fondo lo que hay que entender es que son recursos públicos. Nosotros como Corporación de Desarrollo lo que hacemos es administrar estos fondos que nos provee el gobierno regional. Somos la entidad ejecutora y administradora de estos fondos y también tenemos que resguardarlos. Es decir, poner atención en el fiel cumplimiento del proceso y de cada una de sus etapas. Y una de las etapas para iniciar este proceso administrativo que les comentaba al comienzo es la firma de convenio. Y hoy día nos encontramos básicamente con 273 proyectos trabajando en ese proceso. Como les señalaba anteriormente, han habido dudas respecto de, bueno, la firma. Los documentos se encuentran en la plataforma. La idea es que los beneficiarios puedan descargarlo, puedan firmarlo, puedan hacer el trámite ante el notario y posteriormente enviarlo. Cualquier duda, están los ejecutivos que están trabajando en los territorios a quienes ustedes pueden consultar y en esa medida nosotros poder generar el acompañamiento que necesitamos. En relación al pagaré, también es lo mismo, es un instrumento que resguarda que los recursos que nosotros transferimos, pagamos a los beneficiarios, queden respaldados a lo menos por un tiempo, que es un año creo aproximadamente. Entonces la idea es que ese documento se firme ante notario y se pague el impuesto que corresponde. Yo sé que hay temas con comunas que están en cuarentena, que hay dificultades para llegar a
a las notarías, y por eso también estamos generando cierta flexibilidad en el sentido de que nos envíen el pagaré firmado y con posterioridad el pago del impuesto. Pero es algo que está establecido por base. Yo los invito a que revisen sus bases, que las lean bien, porque en el minuto que ustedes se postulan a este proyecto, a este fondo concursable, la idea es que tengan de antemano claras las condiciones que están establecidas en las bases. Entonces es importante revisar esa documentación. No obstante, nosotros estamos para colaborar, para apoyar en el proceso y para poder brindarles la mejor salida y acompañamiento posible. Entendemos que estamos todos en una situación súper compleja hoy día debido a la pandemia, y la idea es que estos instrumentos sean para ayudar. Entonces, ¿hay que cumplir con requisitos? Sí, hay que cumplir. ¿Hay situaciones de corte administrativo que hay que hacer? Hay que hacerlo. Para eso están ustedes, me imagino, con el mejor ánimo, y nosotros también para poder apoyarlos. Hoy día en la reunión nos vamos a centrar básicamente en lo que es el proceso de rendición de los recursos. A ustedes se les hizo llegar un manual de rendición de gastos, ¿ya? Que es este que está aquí. No sé si lo podrán visualizar. Manual de rendición de gastos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este manual, aquí está claramente explicado cuál es el proceso administrativo que ustedes tienen que realizar una vez que adquieran los bienes, maquinaria o hagan sus obras de infraestructura que señalaron en sus proyectos. Entonces, la idea es que en esta reunión, la cual yo ahora voy a invitar a una colega que se llama Nayaret Payales, que es la coordinadora del programa, nos vaya explicando un poquito el paso a paso, vayamos revisando y en la medida que a ustedes les surjan dudas, las pueden ir escribiendo a través del chat que tenemos abierto en este minuto y nosotros vamos a ir contestando. Yo me voy a quedar back office, digamos, atrásito, contestando las preguntas junto a mis colegas. Por ahí está Antonio, está Matías, está Andrea. Así que entre todos vamos a tratar de darles respuesta a sus consultas. Y Nayaret ahora nos va a presentar, nos va a ir explicando, a medida que va avanzando, las etapas del manual y cuáles son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que poner mayor atención. Por otra parte, señalar que pueden generarse situaciones especiales, el caso a caso, y en ese sentido, tienen la línea, ¿cierto? Tienen el contacto de su ejecutivo, llámenlo, por favor, consulten, y si ese ejecutivo aún tiene una duda o algo, estoy yo, está Nayaret, y hay un equipo grande que atrás que podemos ayudar a buscar la mejor solución. El ánimo nuestro siempre va a ser apoyar, ayudar, y ayudarlos a emprender por sobre todas las cosas. Así que un abrazo grande, un cariñoso y afectuoso abrazo de parte del equipo de la corporación, y Nayaret, te dejo a ti para que puedas avanzar con la presentación. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Baja un poquito la cámara hacia ti. Ya. Ahí. Bueno, yo, como decía Cecilia, soy coordinadora de este fondo concursable y a la vez también estoy haciendo seguimiento a lo que es el territorio lacustre. Por lo tanto, muchas de las personas que están conectadas desde la zona lacustre ya hemos tenido bastantes conversaciones, ¿cierto? Todos estos días, en algunos casos con videollamadas también. La verdad que hemos tenido bastante información y fluida, ¿ya? Pero de todas maneras, yo también tenemos un grupo, de hecho, y les reiteré nuevamente que se conectaran acá porque siempre hay dudas que van surgiendo dentro del proceso. Es súper importante tener la claridad de todo lo que viene ahora. También hay un manual que yo creo que no todos han leído, dadas las consultas que me han hecho. Entonces, es súper importante que participen de esta actividad, ¿ya? La idea es tratar de abordar la mayoría de los temas posibles y, bueno, las cosas que no abordes me lo puedan ir consultando, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando podemos ir dándole una respuesta, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con la exposición. Me dan un segundito. ¿Se ve, cierto? Ya. Bien, como decía Cecilia, todavía estamos en la etapa de lo que tiene que ver con la formalización de los proyectos adjudicados. Esto que tiene que ver netamente con la firma de convenio, firma de pagaré y carta de aceptación, ¿ya?
quizás complementar un poco lo que comentaba Cecilia, que claro, efectivamente hemos tenido bastantes situaciones especiales respecto a ello, un poco de desinformación, un poco de poca claridad en lo que tiene que ver el pago de impuestos, ¿ya? Entonces, yo tengo entendido que a la fecha han habido documentos que se han subido sin impuesto, sin el pago del impuesto respectivo, pero lo que no quita que no puedan iniciar su ejecución, pero con la salvedad de que ese impuesto tiene que ser regularizado dentro de un proceso, de un plazo pronto, ¿ya? Es importante que para ellos puedan tener contacto directo, ¿cierto?, con sus ejecutivos, que yo me imagino que la mayoría de los beneficiarios ya han tomado contacto con sus ejecutivos, se han sentido apoyados, han tenido ya cierta asesoría, ciertas instrucciones respecto al proceso, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que puedan ir, ¿cierto?, comunicando esto, porque nosotros es una obligación que tenemos como institución de presentar todo lo que es administrativo en forma, ¿ya? Eso está considerado en las bases, por lo tanto se tiene que cumplir. Bueno, también comentarles de que, bueno, la mayoría de los casos se dijo de que esta semana es para poder terminar todo este proceso, ¿ya? Lo que no quita que en algunos casos sí tengamos algunas excepciones, especialmente con lo que son las comunas que están en cuarentena, ¿ya? Pero miren, lo más importante es de que esto, entre más rápido se formalice, va a ser beneficio para ustedes y para nosotros. Por un lado ustedes, porque así ya pueden comenzar a ejecutar, ¿ya? Es súper importante ello porque es la única forma de tener nosotros el compromiso, la responsabilidad, digamos, legal, formal, de que ustedes van a cumplir con su proyecto. Entonces, por eso que hemos sido tan catetes y reiterativos en eso. Pero, habiendo excepciones, como ya mencionamos, es muy importante que ustedes lo puedan ir mencionando, ¿cierto? Irlo consultando con nosotros de forma interna, o sea, especialmente con los ejecutivos en este caso, ¿ya? Hay un porcentaje bastante importante de personas que ya han hecho este trámite, por lo tanto ya están, ¿cierto?, a puertas de comenzar a ejecutar su proyecto. Por lo tanto, yo me voy a enfocar mayormente en lo que es esta etapa, ¿ya? En esta etapa y en algunos de los hitos que considera, ¿ya? Bueno, como ya se había mencionado, ¿cierto? Nosotros trabajamos de una forma territorial. Bien dijo Cecilia al principio de que teníamos distintos equipos, ¿cierto? Equipos que están liderando territorios que en el fondo conforman cierto número de comunas, ¿ya? Por lo tanto, acá hice el detalle, ¿cierto?, de los territorios, ¿cierto? Por ejemplo, Temuco para las Casas, que es representado por Andrea Sandoval y Rosario Sur, ¿ya? Ellos son los ejecutivos con los que tienen que contactarse, ¿ya? El territorio intercultural Ríos y Mar, Valle Central, Cautín Sur, el ejecutivo responsable de ese territorio es don Antonio Widilev, junto con Jacqueline Romero. El territorio Araucanía Lacustre, quien les habla, y Ricardo Pizarro. Y el territorio Araucanía Andina, Nahuel Bute, Mayeco Norte, el ejecutivo responsable es Matías Pucher y Cecilia Yáñez, ¿ya? En el fondo, reiterar esto para que tengan claro que ellos son los encargados, ellos son los canales oficiales de sus comunas, ¿ya? De donde tienen sus proyectos. Lo que no quita que puedan también contactarse con otras personas, pero quien debiera resolverle estas temáticas o dudas que se les generen dentro del proceso son estas personas, ¿ya? Ya que cada uno maneja sus comunas, tiene que tener todo el historial de cada uno, ¿ya? Bueno, hablando un poco más, entrando más en terreno, el proceso de rendición y seguimiento es como lo que yo me quiero enfocar un poco más, ¿ya? Bueno, acá traté de hacer una gráfica un tanto simple, espero que pueda quedar claro en términos generales, ¿ya? En el sentido de cuál es la responsabilidad, en este caso, del beneficiario o beneficiaria, y por otro lado, del ejecutivo de la corporación, ¿ya? Por lo tanto, el beneficiario, una vez que firmó, ¿cierto?, toda esta documentación para poder iniciar su ejecución de proyecto, obviamente lo que tiene que comenzar a hacer es toda esta gestión de compras, ¿ya? O el inicio de la obra según lo que contemple su carta GAN, ¿ya?
estamos claros que la Carta GAN no se va a cumplir de acuerdo a lo que ustedes establecieron inicialmente, ya que hemos tenido situaciones complejas que nos han generado temas o retrasos a nosotros también como institución, ¿cierto? Y también en el caso de ustedes que también no han podido quizás abordar esto como debió haberse abordado desde un principio. Por lo tanto, yo les sugiero que conversen bien con sus ejecutivos y que se pueda generar una propuesta de una Carta GAN, especialmente de una nueva Carta GAN, considerando, ¿cierto?, que tenemos un plazo hasta el día 30 de noviembre, ¿ya? Entonces, la idea es que se pueda generar cierta flexibilidad dentro de ese periodo, ya que las bases consideran una única solicitud de ampliación de plazo. Así que no tendríamos problema con eso, pero eso todo ustedes tienen que irlo conversando desde ya con sus ejecutivos, ¿ya? Entonces, como les decía, por una parte está esta parte inicial, ¿cierto? Y claramente nosotros, como ejecutivos, tenemos que apoyarlos, ¿cierto? Y asesorarlos en este proceso de ejecución. Es súper importante que haya una conversación súper detallada de su proyecto para que no tengan dudas al momento de comprar. Por ejemplo, si no encuentran el producto que ustedes inicialmente consideraron, a lo mejor pueden, no sé, haber indicado que iban a comprar, no sé, un ejemplo, un refrigerador indicaron en su proyecto y, no sé, ese refrigerador con características específicas se descontinuó, por ejemplo, pero a lo mejor un cooler le puede prestar una utilidad similar, por ejemplo, ¿ya? En ese sentido, es súper importante que antes de que ustedes realicen una compra, que haya una conversación previa con su ejecutivo, ¿ya? Cuando surjan estas cosas así medias extrañas que no están como estipuladas, ¿cierto? O consideradas expresamente en su proyecto, es muy importante que lo planteen a su ejecutivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como les dijera, es importante esta fluidez en la comunicación, ¿ya? Bueno, después acá decimos que debe contactar a su ejecutivo cuando se encuentren realizadas las compras de equipamiento o cuando se inicia la obra. Esto tiene que ver, ¿cierto?, cuando tengamos que ir a hacer la supervisión y ustedes posteriormente tengan que hacer su rendición, ¿ya? Es primero que ustedes hagan una rendición, es muy importante que ustedes nos avisen, ¿cierto? Señorita Nair, por ejemplo, la gente de la CUTRE, yo ya hice adquisición del equipo o de los equipos que consideré en mi proyecto, ¿me puede venir a supervisar, por favor? Veamos la factibilidad, que sea pronto, etcétera. Ya yo voy a visitarlo, le doy el ok, ¿cierto?, de su proyecto. Reviso el proyecto, hago un check, ya efectivamente corresponde lo que él compró y usted recién en ese momento puede presentar una rendición, ¿ya? Entonces, las supervisiones en este caso van a estar sujetas netamente a las compras o los inicios que ustedes hagan de sus obras menores según sea el caso, ¿ya? Por lo tanto, ahí también tiene que haber una comunicación y una coordinación súper fluida entre ejecutivo y beneficiario, ¿ya? Bueno, como les decía, una vez que tiene, ¿cierto?, el ok de nosotros en su supervisión, en ese caso ya pueden presentar su rendición a través de la plataforma de fondo concursable, que en el fondo es ingresar nuevamente a la plataforma, tal como lo hicieron ahora, para lo que es el tema de los firma de convenio, firma de pagaré, ¿cierto? Y ahí va a haber un espacio, un ambiente habilitado para que ustedes puedan realizar todo este proceso de rendición. La idea es mantener toda esta etapa de digitalización que iniciamos como institución, que si bien es cierto, siempre pueden existir detalles, la idea es siempre optar, ¿cierto?, instar a las mejoras, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mantener este mismo modelo de trabajo y claramente si hay algún tema, estamos también todos ahí súper partícipes, ¿cierto?, de poder apoyarlos, de darles soporte técnico en estas etapas, ¿ya? A ver. Eso sería como a grandes rasgos el proceso de
de lo que tiene que ver del inicio, ¿cierto?, de la gestión, de las compras y todo, hasta que ustedes presenten su rendición, ¿ya? El manual también habla de una modalidad de rendición, ¿ya? Aquí nos vamos a ir más a lo formal. Para los que no tengan claro esto, nuestra institución considera dos formas de financiamiento, ¿ya? Por un lado es la compra directa, que tiene que ver, ¿cierto?, con que el beneficiario va a cumplir con este 100% del costo del proyecto y la corporación le va a cofinanciar el 50%, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya volviendo al ejemplo del refrigerador, ya algo súper básico, pero que queda más claro quizás para las personas, ¿ya? Ya yo iba a comprar un refrigerador, el refrigerador me sale 500.000 pesos, por ejemplo. Ya yo lo compro, pago en la totalidad en los 500.000 pesos, le aviso al ejecutivo que venga a chequear la compra del refrigerador que hice, ¿cierto? Si se ajusta a lo que yo señalé en mi proyecto, el ejecutivo me va a dar el ok, yo voy a presentar la rendición, ¿cierto? La voy a ingresar a la plataforma y una vez que se cierre todo este periodo administrativo que se abre del momento que yo ingreso la rendición, la corporación a mí me va a reembolsar el 50% de ese refrigerador, o sea, 250.000 pesos, ¿ya? Eso quiere decir la compra directa, ¿ya? El pago de este reembolso, dada la contingencia, dado el contexto en el que nos encontramos, va a ser a través de transferencia electrónica, ¿ya? Otros años lo hacíamos a través de un documento, de un cheque, ahora va a ser a través de una transferencia, ¿ya? A una cuenta bancaria del beneficiario, ¿ya? Aquí es súper importante tener claro de que el beneficiario puede ser persona natural, ¿cierto? O persona jurídica. Por lo tanto, la cuenta por ejemplo, de una persona jurídica tiene que ser a nombre de la persona jurídica y no de un representante legal, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, si alguno de nuestros beneficiarios está en esa situación, vamos a tener que ver la forma de eso regularizarlo porque a nosotros no nos aceptan generar esos reembolsos si no está esa formalidad, ¿ya? Bueno, por otro lado, también el tema del plazo de la transferencia. Todos me preguntan también, yo creo que a mis colegas es lo mismo, ¿cuánto se van a demorar en pagarnos nuestros reembolsos, por ejemplo? Yo les puedo hablar desde la experiencia de los años anteriores que eso no debiera superar los 7 días hábiles, una vez que usted presentó la rendición, ¿ya? Pero acá podría originarse, no sé, algún retraso que podría ser también relacionado con el contexto que estamos, ¿cierto? Pueden haber una infinidad de cosas. Tal vez no podamos ir a supervisarlo tan rápido, por ejemplo. Entonces van a depender de muchas cosas. Pero la idea es que nosotros como institución queremos tratar de generar esto lo más rápido posible, dado a que entendemos las situaciones por las que están pasando, ya que es complejo. O sea, idealmente que ustedes rindan y ojalá tener rápidamente su reembolso para poder reinvertir nuevamente, porque a lo mejor no van a comprar todo el equipamiento en un mes. Entonces, para comprar en el segundo mes, tienen que tener el reembolso del primero, por ejemplo. Pero yo no les puedo asegurar que vaya a ser 7 días como está acá, pero vamos a tratar de que sea en el menor tiempo posible, ¿ya? Bueno, por otro lado tenemos la compra compartida, ¿ya? En este caso, el beneficiario o beneficiaria lo que hace es pagar el 50% directamente al proveedor, ¿ya? Yo me contacté con el proveedor, ¿cierto? Le doy a conocer de que yo soy beneficiaria de un fondo concursable. Probablemente ese proveedor a mí me va a solicitar que le muestre el convenio para poder, ¿cierto?, resguardarse que efectivamente esta persona cuenta con los recursos. O también lo que se ha dado en otras instancias es que se solicita un certificado que emita la institución de que son beneficiarios de un fondo concursable, ¿ya? Sea el motivo que sea, también eso ustedes tienen que comunicárselos a su ejecutivo para que nosotros podamos generar esa documentación, en el caso que opten a esta modalidad de compra, ¿ya? Entonces, este proveedor, ¿cierto?, le va a pedir este resguardo, entonces les va a aceptar la mitad del valor del producto que ustedes están comprando, ¿ya?
y posteriormente la corporación va a pagar el 50% restante a este proveedor, ¿ya? Esto es como súper útil, especialmente, no sé, pues pensando de que no tenemos quizás la solvencia o la liquidez en este momento, podría ser una buena alternativa, pero para aquellas personas que van a comprar varios productos quizás a un solo proveedor, porque si van a comprar a distintos proveedores o van a comprar, por ejemplo, en tiendas, grandes tiendas, es más complicado, es más difícil. Pero sí tenerlo como una alternativa, ¿cierto? En el caso de no poder contar con mayor liquidez para poder pagar el 100%, ¿ya? Este pago al proveedor también se hace mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria de la empresa, ¿ya? De la empresa, no del representante legal, ni, no sé, de otra persona que den el nombre de otra persona, por ejemplo, para el depósito. Tiene que ser a una cuenta de la empresa, ¿ya? Y el plazo de pago a este proveedor también es similar al otro plazo, pero esperamos que pueda hacer ese plazo o un poquito más quizás, pero que no pase demasiado tiempo. Como les digo, eso va a depender 100% de todas las variables que puedan, ¿cierto?, irse originando en todo este tiempo, ¿ya? Pero la idea es tratar de hacerlo mayor eficiente todo el proceso. Bueno, este es otro punto importante. Mire, por ejemplo, dentro de esto, ustedes, ¿cierto?, firmaron sus documentos y fueron a comprar la máquina y, como les decía adelante, pues se descontinuó el producto. O finalmente ya no está disponible, no hay stock de aquí a 2 meses más y resulta que se acaba la fecha del concurso. ¿Qué hago? Lo que puede hacer en ese caso es presentar una solicitud de modificación del ítem de equipamiento, ¿ya? O de infraestructura, según corresponda. Esto tienen que hacerlo en el plazo de 10 días corridos, una vez que hayan firmado sus documentos, ¿ya? O sea, las personas que ya firmaron el convenio pueden iniciar esta gestión, ¿ya? Y, como les dijera, se presenta esto, hay un formato que está, ¿cierto?, elaborado para este efecto, debiera estar en unos días más disponible en la plataforma, pero si en el caso que ustedes los requieran, le pueden pedir los formatos a los ejecutivos para que se los reenvíen, porque lo más probable que les va a pasar de que van a ir a comprar algún equipo, ¿cierto?, y no hay stock o se descontinuó, por lo que ya me han comentado algunos beneficiarios. Entonces, es súper importante que desde ya, independiente que ya hayan firmado o no los documentos, siquiera comienzan a contactarse con proveedores a ver el precio o asegurar algunas cosas, ¿ya? Entonces, esa es la idea, de que en ese plazo de los 10 días ustedes puedan presentar esta solicitud de modificación. Después de ese plazo no se puede hacer nada más. Tiene que ejecutar lo que está dicho en su proyecto, ¿ya? También tenemos acá la solicitud relacionada con la ampliación de plazo. Bueno, yo ya les había comentado un poquito esto, que esto va a operar mayormente en el contexto en el que estamos, porque la mayoría se está viendo complicado para poder ejecutar sus proyectos, tanto los que tengan equipamiento o infraestructura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un beneficiario había dicho que iba a comprar todo en octubre, por ejemplo. Entonces, la ampliación de plazo solamente se podría acoger si está dentro del plazo de hasta noviembre. O sea, en el fondo es eso. Siempre esta ampliación de plazo va a estar dentro de la vigencia del convenio. Ya, por el momento, no tenemos mayores instrucciones de plazo, ¿cierto? Pero son situaciones que también, a ver, ¿cómo explicar? Son situaciones que vamos a ver caso a caso, ¿ya? Nosotros no tenemos la información de decir, no, se va a poder ejecutar después del 30 de noviembre, perdón. No tenemos esa información, pero sí nosotros tenemos que facilitar la situación para algunos casos, especialmente infraestructura o beneficiarios que compren equipos que a lo mejor, no sé, lo compraron en alguna tienda fuera de la región, o en algún caso importaron. Ahí tendríamos que ver caso a caso. Por lo tanto, ese motivo también tienen que ustedes canalizarlo a través de su ejecutivo,
¿ya? Tenemos también el uso de excedente. Esa es otra solicitud que pueden presentar. Esta solicitud opera en el sentido de que yo cuando haya cumplido con todas las compras, ¿cierto?, de mi proyecto, tanto de equipo, o ya cumplí todo lo que es infraestructura y a lo mejor se me generó algún excedente, ese dinero no se pierde, ¿ya? Ese dinero se puede solicitar y se puede reinvertir en algún equipo que tenga relación estrecha con mi proyecto, ¿ya? En ese sentido, ustedes tienen que presentar este documento y también con las 3 cotizaciones, que es un requisito que no es que nosotros lo exijamos porque eso nos ocurrió, por ejemplo, sino que es una exigencia ¿cómo se llama?, de esta modalidad de rendición de la Contraloría. Hay una ley que no recuerdo en este momento, pero los servicios públicos y todos tienen esa obligatoriedad de rendir bajo esas condiciones. Por lo tanto, nosotros como trabajamos con platas públicas, también tenemos que hacer esa exigencia, ¿ya? Para que no piensen que somos complicados, que vamos a estar pidiendo nuevamente cotizaciones y todo, ¿ya? Entonces, yo creo que es súper bueno que todos estos puntos los vuelvan después a leer nuevamente en el manual, porque esto está todo en el manual, ¿ya? Y vayan viendo cuál alternativa podría servirles, ¿cierto?, dentro de este proceso. Es súper importante, ¿ya? Otro punto, también puede surgir que cuando presente sus rendiciones, estas sean objetadas, ¿cierto?, u observadas por ejemplo, porque yo en la rendición, por ejemplo, consideré productos que no tenían nada que ver con lo que yo dije en mi proyecto, ¿ya? Independiente que eso lo hayamos reiterado hartas veces en reuniones, en las orientaciones, ¿cierto?, que fuimos dándole a los postulantes, igual han surgido consultas de ese tipo a estas alturas, ¿ya? Por lo tanto, es bueno reiterar, ¿cierto?, y dejar súper en claro de que solo tienen que rendir los productos que fueron aprobados en su proyecto, ¿ya? Aprobado en su proyecto o aprobado en las modificaciones que ustedes hayan presentado de manera formal. Es la única forma que esos productos o equipos se les vaya a considerar o aprobar en sus rendiciones, ¿ya? El hecho de que ustedes presenten una rendición que sea observada o rechazada, o sea, en el caso de ser observada, van a tener un plazo no mayor a 5 días, contado desde que se nos notifique a través de su correo este error, ¿cierto? Dentro de esos 5 días usted tiene paso para subsanar esto, ¿ya? Por ejemplo, restar ese producto, o a lo mejor esta observación puede ser porque le falta una cotización, o puede ser también una observación porque, no sé, a lo mejor tiene mal una fecha, la factura quizás tiene fecha anterior al convenio. Pueden haber una infinidad de cosas que también, aparte de rendir un equipo que no corresponde, también hay otros motivos. Por lo tanto, ustedes van a tener 5 días hábiles de una vez que les llega el correo para poder enmendar esos errores, ¿ya? Si finalmente se pasa ese plazo y ustedes no cumplen con enmendar, ¿cierto?, ese error, eso va a ser rechazado. Eso totalmente va a ser rechazado, no se va a reembolsar, ¿ya? Inclusive, si se reitera una situación similar a ella, podríamos incluso colocarle término al convenio en forma unilateral, ¿ya? Hasta incluso hacer efectiva la garantía, que es el pagaré. No creo que vaya a ser el caso, no se ha dado nunca, pero es bueno que tengan eso súper claro, porque ese es el motivo por el cual nosotros exigimos, ¿cierto?, este pagaré ante notario, para asegurarnos de que ustedes van a cumplir de forma adecuada, de acuerdo a la norma, ¿cierto?, su proyecto, ¿ya? Acá hay un tema que no lo abordé al principio, lo quise abordar de manera separada, porque no tiene que ver con lo que es la inversión, ¿cierto?, que nosotros cofinanciamos del proyecto, ¿ya? Como se dijo, ¿cierto?, y están todos claramente en conocimiento, la difusión es un ítem que se cofinanciaba en un 100%, ¿cierto? Era un aporte obligatorio por parte del beneficiario, ¿ya? Sugerir que eso, independiente, que no esté como una actividad dentro del proyecto, tienen que irlo viendo con tiempo, ¿ya?
verlo con tiempo y de hecho también lo pueden ejecutar de forma paralela a las acciones de su proyecto, porque si no después pueden encontrarse complejos dentro de los plazos, ¿ya? Igual es importante el tema de la difusión, porque así también van dando a conocer su negocio desde ya, así que es súper importante que le coloquen un poquito de ojo a eso, porque pocas personas me han preguntado, pero muy pocas personas respecto al ítem de difusión. Y el ítem de difusión es obligatorio, o sea, tienen que ejecutarlo independiente que haya sido con aporte 100% de ustedes, ¿ya? Entonces acá también hice una pequeña gráfica donde tenemos, ¿cierto?, al beneficiario y tenemos por otro lado al ejecutivo y el encargado de comunicaciones, ¿ya? El beneficiario claramente tiene que iniciar estas gestiones de cumplimiento de este ítem y de parte de nosotros va a recibir el apoyo y también la derivación que vamos a realizar al encargado de comunicaciones, ¿ya? El encargado de comunicaciones es el periodista de nuestra institución, el cual tiene que revisar, tiene que validar la gráfica, ¿cierto?, de sus soportes de difusión, ¿ya? Porque como siempre se mencionó, todos estos productos tienen que llevar consigo los logos corporativos, logos del gobierno regional, logos del CORE y de nosotros como institución, pero también esos logos tienen que cumplir ciertas normativas de gráfica, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el cual antes de que ustedes impriman, ¿cierto?, tengan ya listos todos sus productos, tiene que ser revisado, validado por el encargado de comunicaciones en conjunto con DIFOI, que es una institución del gobierno regional, ¿ya? La que en el fondo a nosotros es nuestra contraparte técnica. Entonces, muy importante tener claro eso. Dentro de esto también puede surgir la necesidad de cambiar la difusión, ¿ya? También lo pueden hacer, porque tal vez con la premura de presentar su proyecto rápidamente, colocaron cualquier cosa que quizás no va a generar como un mayor impacto o tal vez no tiene como relación directa con lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Entonces, también tener claro que eso le pueden dar una vuelta, pero el monto a utilizar debería mantenerse en el mismo monto que ustedes señalaron o superior, pero nunca menos del monto, ¿ya? Ya, entonces una vez que comienzan esta comunicación, ¿cierto?, con el encargado de comunicaciones, con su ejecutivo, toda la coordinación, bueno, acá ya me adelanté un poco, pero es ejecutar, ¿cierto?, este ítem de difusión de acuerdo a lo consensuado con el encargado de comunicaciones. Nosotros acá tenemos que validar los diseños de acuerdo a las normas gráficas y de uso de imagen, ¿ya? Y finalmente presentar, igual tienen que rendirlo. Acá ustedes no van a tener reembolso, ¿ya? Pero también tienen que presentar una rendición de esta difusión a través de la plataforma, ¿ya? Y para esto también, obviamente, van a tener el apoyo y la asesoría, ¿cierto?, en el proceso de rendición por parte de su ejecutivo, ¿ya? Eso respecto a la difusión. Acá esto es un poquito más tedioso, pero voy a tratar de pasarlo como rápido, ¿ya? Pero tiene que ver con la formalidad de la rendición, ¿ya? Para quienes aún no hayan leído el manual de rendición, acá hacer este pequeño alcance. Ustedes pueden comprar con factura o con boleta de ventas, pero va a depender netamente del valor que sea en UF. Por ejemplo, si lo que va a comprar tiene un valor inferior a un UF, pueden hacerlo con una boleta de venta, pero esta tiene que incluir el detalle de lo adquirido, ¿ya? Y no requiere cotizaciones. Al ser un monto bajo, esto generalmente tiene relación con algún tipo de herramienta, ¿cierto? Porque ya un equipo, algo de mayor envergadura, va a significar más recursos. Entonces, estamos pensando que la UF estará cerca de 30.000 pesos. Entonces, es súper mínimo quizás el recurso como para poder hablar de comprar algo como, no sé, un equipo, pero una herramienta, que si ustedes colocaron herramientas o algo así en su proyecto, lo pueden rendir con boleta de venta, ¿ya? Para lo que son valores mayores a un UF, estas compras tienen que ser obligatoriamente con factura, ¿ya?
esta factura tiene que llevar la glosa que diga proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía, aprobado por el Consejo Regional y ejecutado por la corporación, ¿ya? Además, se van a exigir 3 cotizaciones, siendo una de ellas correspondientes al proveedor seleccionado. Para facilitar el proceso de rendición, se pueden utilizar las cotizaciones presentadas en el formulario de postulación, ¿ya? Bueno, acá me voy a detener un poquitito porque esto es una información que no está en el manual de rendiciones y que es importante que les quede claro a todos ustedes, ¿ya? Que tiene que ver con las facturas, por ejemplo, que sean emitidas por alguna tienda, alguna grande tienda, por ejemplo, o algún tipo de empresa que quizás no les va a querer colocar la leyenda, por ejemplo, el proyecto financiado, a lo mejor no lo van a hacer, ¿ya? En ese caso, lo que ustedes tienen que hacer es sacarle una fotocopia a la factura. A la fotocopia de la factura le colocan ustedes mismos a mano, ¿cierto?, esta glosa, y además le agregan una firma, ¿ya? Para esos casos lo pueden hacer así, pero en otro tipo de empresas lo hacen, si se lo piden lo incorporan, pero yo sé que en las tiendas va a ser más complicado o sea, en realidad no lo van a hacer, colocarle eso en la factura, ¿ya? Entonces, por un lado sería eso. Lo de las cotizaciones, también recordar que las cotizaciones pueden utilizar las presentadas en la postulación, ¿ya? Porque eso está autorizado. En el caso de que, por ejemplo, haya un proveedor que, no sé, a lo mejor ya no quieren con el proveedor que tenían en mente inicialmente, quieren con otro proveedor, no hay problema, pueden hacerlo, pero obviamente tienen que obtener la cotización de ese proveedor. Entonces, va a ser ese proveedor más las cotizaciones, ¿cierto?, que ingresaron ya a su postulación. Bueno, eso respecto a la factura. Acá son como tips que tienen que tener súper claro ustedes al momento de presentar la rendición, ¿ya? Como les decía, esto va a ser un formulario que va a ser autollenable en la plataforma, ¿ya? Que va a tener el encabezado de la información que individualiza al postulante. Entonces, lo que ustedes van a tener que llenar va a ser los datos de las inversiones, tanto en equipamiento, infraestructura y o difusión, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿cierto?, llenar todos los campos con el contenido de la información contable y que ésta sea legible y sin enmiendas, además de llevar la firma del beneficiario. En este caso, el tema de la firma del beneficiario, estamos viendo cómo la vamos a procesar, porque este tema va a estar ya disponible la próxima semana. Yo, de hecho, a algunos beneficiarios les había comentado que hoy día les íbamos a mostrar cómo operaba esta plataforma, pero dado los tiempos hemos tenido que ir precisando otras cosas, por lo tanto, para hoy día no cumplimos, ¿ya? Pero sí esto lo vamos a tener disponible la próxima semana y yo me comprometo a que vamos a enviarles un tutorial con todo el proceso desde que uno inicia y se hace toda la parte interna. Eso se lo vamos a enviar, ¿ya? Para que ustedes puedan tener mayor claridad con eso. Bueno, también detallar claramente y por separado los gastos efectuados de acuerdo a los ítems correspondientes. Esto quiere decir equipamiento, mobiliario, maquinarias y o herramientas y o infraestructuras según corresponda, ¿ya? Todo el detalle de los productos a adquirir debe estar estipulado en la factura y debe corresponder a lo comprometido en el proyecto. No se debe incorporar dentro de una factura productos que no correspondan al proyecto y de incorporarse esos gastos que no corresponden, sean rebajados de la rendición. Bueno, algo ya habíamos mencionado, ¿cierto?, al principio, ¿ya? El beneficiario tiene que mantener a disposición de la corporación u otros órganos fiscalizadores, es decir, puede ser DIFOI, ¿cierto?, porque ellos tienen todas las facultades de poder supervisar que se están cumpliendo bien los procesos, ¿ya? Toda esta documentación que respalde la inversión de los fondos adjudicados en este concurso en el caso de ser solicitada. Generalmente se hacen, pero eso es más
bueno, más que nada cuando se están ya terminando los proyectos, se hace una supervisión aleatoria y que se escoge una cantidad de proyectos y se van a supervisar, ¿cierto? Y le pueden pedir la documentación, que los originales que tengan, ¿cierto? Respecto a todo el proceso. ¿Ya? Podría darse eso. Cada uno de estos gastos declarados en el formulario de rendición deben estar respaldados por los documentos que cumplan con las siguientes condiciones. Esto es importante que coloquen mucha atención, ¿ya? La fecha de la emisión de los documentos tributarios y cotizaciones deben encontrarse dentro del periodo de vigencia del proyecto, ¿ya? La cual se entenderá desde la fecha de suscripción de convenio y hasta el vencimiento del plazo de ejecución señalado en el respectivo convenio con su ampliación de plazo si es que corresponde, ¿ya? O sea, no podría haber una factura, ¿cierto? O una boleta o una cotización que fuera, por ejemplo, de marzo 2020. Imposible. Entonces, tener súper claro que todas las facturas tienen que ser, ¿cierto?, posterior a la firma del convenio y dentro de la vigencia de este mismo convenio, es decir, hasta el 30 de noviembre. Los otros temas excepcionales, caso a caso que habíamos hablado, esos se verán en forma particular con cada uno de los ejecutivos, pero la regla general es hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Ayuda, perdón. Los gastos deben estar dentro del contexto de las actividades a realizarse en el proyecto y de los montos autorizados por ITER, ¿ya? El giro de la empresa que emite los documentos tributarios debe ser coherente con el tipo de adquisición que se realice. Por ejemplo, una empresa que sea de gastronomía, por ejemplo, no podría a ustedes facturarle la difusión, por ejemplo. Lo digo, aunque parezca un poco tonto, pero saben que a veces pasa que las empresas se ven a veces en estas situaciones complejas y quieren generar algún tipo de ingreso y se les ingenian y hacen otras cosas que no tienen que ver con el giro y facturan, ¿ya? No, eso no corresponde, no puede ser. O sea, el giro tiene que ser concordante con la actividad, ¿ya? No. No. Ya, los documentos deben cumplir con los requisitos de formalidad exigidos por el Código Tributario a la fecha de suscripción del convenio, siendo las más importantes razón social del girador, RUT del girador, giro, dirección y timbre del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Es muy importante tener claro eso, si no, esas facturas se rechazan, ¿ya? Los documentos deben ser consistentes numéricamente en el detalle, si corresponde, de los bienes adquiridos, la cantidad, precio, unitario, subtotal y total. Las facturas tienen que estar súper claras, ¿ya? Deben encontrarse en condiciones de legibilidad, integridad y sin enmiendas para ser revisado. En el caso de la factura, esta debe ser extendida exclusivamente a nombre del beneficiario, sea esta persona natural o persona jurídica, y no a nombre del representante legal, ejecutor u otros, ¿ya? Por favor, en el caso de las empresas jurídicas especialmente, no sé, va a iniciar una obra de construcción, por ejemplo. Ya, no puede la factura estar emitida al nombre del representante legal, tiene que ser al nombre de la empresa, ¿ya? O la razón social. Eso, por favor, porque si no, esas facturas van a tener que anularlas, ¿cierto? Y poder presentar nuevamente otra que sí esté bien extendida, y eso va a significar algún tipo de atraso en su proceso de rendición, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Eso no les va a pasar a los naturales, pero sí a las personas jurídicas. Toda la tramitación donde tenga que ver donde tenga que ir identificado el postulante, en el caso de las personas jurídicas, tiene que ir el nombre de la empresa o razón social, ¿ya? La factura debe detallar cada uno de los productos y o servicios entregados y en caso de no ser así, debe adjuntar la guía de despacho con el correspondiente detalle, ¿ya? Eso es súper clave tenerlo presente, ¿ya?
Todo documento que no cumpla con las exigencias antes mencionadas será descontado de la rendición, ¿cierto? Y esto es importante también, que la aprobación del total de la rendición de gastos quedará sujeto a la presentación y aprobación del informe técnico de seguimiento que debe presentar el profesional a cargo de supervisar en terreno el proyecto, con el fin que exista una evidencia incuestionable por parte de la institución. ¿Ya? Esto lo había mencionado también al principio, o sea, la idea es que cuando ustedes rindan, estén seguros, ¿cierto?, que su compra, ¿cierto?, está dentro de lo que corresponde y que tiene el visto bueno, la validación de nosotros, porque el hecho de adelantarse ustedes a rendir sin que nosotros hayamos ido a supervisar, corren el riesgo que le rechacemos el gasto, y no creo que sea muy gracioso en este contexto tener que, o sea, que le rechacemos una rendición y que tenga que nuevamente generarlo, ¿cierto? Mejorar, sacar cosas por no haber, ¿cierto?, cumplido con lo que se dijo en el proyecto y haber tenido la asesoría necesaria del Ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto, eso es 100% obligatorio, que tiene que existir esta validación previa de nosotros antes de que ustedes presenten la rendición, ¿ya? Porque nosotros vamos a validar y vamos a generar un informe de seguimiento donde nosotros indicamos el estado, ¿cierto?, en qué está, cumple o no cumple, etcétera. Entonces, es la evidencia incuestionable que la institución en el fondo va a poseer, ¿ya? Mira, acá no se ve muy bien, pero a grandes rasgos, más o menos, esta va a ser, este es el formato de la rendición de gastos. Este es el formato que tenemos en papel. Esto es lo que va a estar, ¿cierto?, en la plataforma, ¿ya? Pero a pesar de que no va a ser exactamente lo mismo, acá indicarles que, por ejemplo, en la parte de acá arriba, donde les estoy indicando con la flechita, está la parte de identificación del beneficiario. Perdón. Y acá abajo ya viene todo el detalle de la inversión de lo que es equipamiento, infraestructura, ítem de difusión, ¿ya? Acá igual hay unas notas donde, en el fondo, recordando algunas de las cosas que ya leímos respecto a los gastos que no correspondan, que se van a rechazar, que tienen que adjuntar las facturas originales, etcétera, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a tener que colocar el tipo de documento, que va a ser factura o boleta de venta, ¿cierto? El número de documento, la fecha de emisión, nombre del proveedor, y acá van a indicar el aporte propio y el aporte de la corporación. Por ejemplo, si el equipo que ustedes van a rendir, ya, el refrigerador de nuevo, 500.000 pesos el refrigerador, ustedes tienen que colocar a 250 y 250. Y eso se va a cooperar acá en el subtotal, ¿ya? Si su proyecto también considera infraestructura y lo quiere rendir en esa misma instancia, puede acá también colocar lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿cierto? Coloca el monto que corresponda y después solo suma, y ese total va a ser lo que finalmente la corporación tiene que reembolsarle, ¿ya? En el caso de que usted opte por pagar la totalidad y que la corporación le reembolse el 50%, ¿ya? En el caso de ¿cuánto se llama? De que ustedes le paguen la mitad al proveedor y la otra mitad la paguemos nosotros como corporación, también llenan esto, pero acá abajo, donde dice páguese a, se hace la distinción. Ahí usted va a tener que indicar si el pago se hace al beneficiario o al proveedor, ¿ya? Y acá tiene, ¿cierto?, las visaciones propias de la unidad de administración y finanzas, ¿cierto?, del departamento técnico del que nosotros formamos parte como equipo, y la firma del beneficiario. Como digo, este es el formato antiguo. Esto lo vamos a tratar de adecuar, ¿cierto?, a la plataforma online, pero va a ser muy similar a esto, ¿ya? Dame un segundo. Acá, este es el plazo de ejecución del convenio. Bueno, como también ya les había mencionado, el día 30 de noviembre de 2020 es el último día para que ustedes puedan presentar rendiciones de su proyecto, ¿ya?
Pero en el caso de esos casos que han resultado complicados, qué sé yo, por la misma pandemia, etcétera, eso tenemos que revisarlo caso a caso, ¿ya? Probablemente se le van a proporcionar, ¿cierto?, facilidades en cuanto a los plazos, pero de todas formas tiene que quedar claro que ese plazo que se pueda generar no pudiese superar al día 30 de diciembre, ¿ya? O sea, más allá no, pero dentro de ese plazo podría, los casos que realmente que se justifiquen, tiene que haber cierta evidencia, documentación y todo, o sea, no porque yo venga y diga, ay, sabes que estoy complicado, que no puedo ejecutar el 30 de noviembre, eso no es válido. O sea, tiene que haber una conversación, ¿cierto? Evidencia para poder nosotros estar seguros de que está diciendo la verdad, ¿ya? Y acá mostrarle un poquitito, o sea, solamente la portada de la plataforma, como les decía, aquí en este momento no tenemos todavía habilitado como para mostrarles, pero ustedes tienen que ir a la página concurso.ceraucanía.cl, ¿cierto? Van a ingresar ahí y aquí llegan a esta portada y se van directo acá donde dice entrar. Entrar, ahí van a colocar ustedes su correo y su clave y ahí les va, ¿cierto?, a derivar al ambiente de rendiciones de gastos, ¿ya? Bueno, por el momento sería esa mi exposición. Ahora me imagino que tienen que haber hartas dudas, consultas, así que me imagino que, Cecilia, ahora podríamos partir con las consultas. Ya, yo voy a tocar aquí unas preguntas que me están haciendo. A ver. Respecto a la difusión, ¿cierto? Sí. Sí, se cae. Hay una consulta ahí respecto de que si el ítem de difusión se puede rendir con boleta de honorarios. No, tiene que ser con, ¿cuánto se llama? Con factura. Lo que pasa es que va a depender netamente de lo que considere la difusión, ¿ya? Por ejemplo, lo que tiene que ver con trabajo intelectual, diseño, todo eso, eso se puede hacer con boleta de honorarios, ¿ya? Pero se supone que acá, aparte de haber un diseño, va a haber una impresión de un producto. Entonces, eso está afecto a impuestos. Por lo tanto, tiene que ser con factura, ¿ya? No, yo no creo que la difusión vaya a ser solamente un diseño de algo. O bueno, si lo es, en ese caso sí procedería la boleta de honorarios, pero ya del momento que yo diseñé y además tuve que imprimir eso, ahí hay trabajo de por medio, trabajo manual, todo el tema. Eso significa ya que eso está afecto a impuestos. Por lo tanto, sí tiene que ser con factura. La producción de elementos publicitarios sí, está factura. afecto a impuestos. Todo el lo diseño, que es diseño, no. Por lo tanto, el diseño puede ser boleta honorario, pero la producción del material gráfico, publicitario, exacto, un pendón, un afiche, un letrero, tiene que ser con factura. Exacto. Bien. Otra consulta es referente a si se puede hacer autoconstrucción, o sea, que la persona postula el proyecto y a la vez sea el mismo quien construye y a la vez sea el mismo el que se autofacture. Ay, no puedo creerlo. Eso está en las bases. Eso está en las bases y está como gasto no financiable. No, claro. Eso no se puede hacer. No puede autoadjudicar, o sea, autofacturarse. No, tiene que pagarle a un tercero. De hecho, eso, revise las bases y vea dónde están los gastos que no son financiables. Por favor. O sea, autoconstrucción no se puede hacer. Otra consulta, ¿qué pasa si yo compro un producto, una herramienta, hoy día y el despacho me dice que va a llegar en 2 meses más y estoy fuera de plazo? Bueno, lo que conversábamos hace poco, son casos puntuales, no le va a pasar a todo el mundo. Por lo tanto, eso usted tiene que informarlo oportunamente y podría tener cierta flexibilidad, ¿cierto? Y también usted tendría que validar, ¿cierto? Evidenciar que usted ya pagó algo, porque para que el producto, ¿cierto? Se genere todo este proceso, tiene que haberse pagado. Por lo tanto, por el momento igual debería usted mostrar la factura, la boleta, no sé, el documento que tenga, ¿cierto? Para poder verificar que hizo la compra y ya con eso podríamos generar alguna flexibilidad de acuerdo a lo que conversamos, siempre dentro de un parámetro, ¿ya?
pero eso tendríamos que irlo viendo en el transcurso. O sea, pero tranquila en ese sentido, porque la idea es en ningún caso complicarlos, pero tiene que también cumplir con las facilidades que le estamos dando. O sea, no debería exceder el mes de diciembre, como lo decíamos. ¿Ya? También otra consulta, y no creo que es importante también señalarlo aquí, es que dice si la compra tiene un valor, el costo de despacho. Por ejemplo, compro una máquina en Santiago, el despacho me sale 50.000 pesos. ¿Cargo el proyecto? No. No. No, las bases también dicen eso, los gastos no financiables. Dice que no se van a reembolsar gastos por flete, traslado. Nada de eso. Eso no se cofinancia. Eso es algo que tiene que asumir el beneficiario. Bien. En relación al tema de la difusión, voy a hacer un alcance chiquitito para todos. Los logos oficiales del gobierno regional, del Consejo Regional y de la Corporación van a ser despachados a sus correos electrónicos por la unidad de comunicaciones. Y además es probable que los dejemos disponibles en la plataforma. Pero de todas maneras se les van a enviar. Y son logos que cumplen con la norma gráfica, que la persona que haga el tema de publicidad los va a poder tomar e insertar en los distintos soportes publicitarios. Pero eso los vamos a despachar nosotros vía correo electrónico. Sí, de hecho se había comentado de que ya la próxima semana podríamos hacer ello, enviar lo que es, bueno, eso fue algo que tenía en mi mente y no lo mencioné, ahora lo voy a retomar, que tiene que ver con ¿cuánto se llama? La placa o el adhesivo que tenían que considerar dentro de su proyecto, ¿ya? Dentro de lo que era la difusión, se tenía que considerar e imputarlo del ítem de difusión una placa distintiva de 15 por 20 centímetros para su proyecto. Esto podía ser de madera o de algún tipo de material de durabilidad. ¿Ya? Eso tendría que en el fondo coordinarse o apoyarse un poco en lo que les decía, ¿cierto?, con el encargado de comunicaciones. Ahí quizás él podría apoyarlos en eso, porque también va a tener que ver con el tipo de negocio que tenga. Si es un restaurante, es una cabaña, o si es la compra, por ejemplo, de un tractor o de un equipo, va a ser distinto la forma de poder usarlo. Entonces, yo creo que ese tipo de asesoría la pueden conseguir con el encargado de comunicaciones, ¿ya? Nayaret, ¿sí? Perdón, pero para ir avanzando, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué dice? Dice una pregunta, una importación de un equipo de China. ¿En qué momento se hace la rendición? Si en ese caso, cuando son importaciones, tiene que pagar el 100% y, por ejemplo, suponiendo que esto se atrase, porque generalmente son entre 2 a 3 meses, si no mal me equivoco, que se puede llegar a demorar esto. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es que valide cierta evidencia la compra con la factura, pero esta no se va a reembolsar hasta que el producto no llegue. O sea, la rendición la puede presentar, pero el pago no se va a hacer hasta que el equipo no llegue, porque nosotros tenemos que evidenciar que se cumplió con ello, o que llegó el producto, ¿ya? Entonces, quizás podríamos nosotros proporcionar flexibilidad en el plazo, a lo mejor él o ella podría estar dentro de esas personas que no van a cumplir el 30 de noviembre, pero podríamos darle un par de semanas o incluso todo el mes de diciembre para la espera de su producto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que tendría que hacer es presentar la rendición, porque la factura la va a tener antes, ¿cierto? Y que el pago que quede retenido. O sea, se va a reembolsar una vez que el producto llegue y se vaya a supervisar a terreno. Otro beneficiario pregunta que se ha dado cuenta de que una máquina era mejor que la que puso en su proyecto. ¿Él puede asumir el costo diferencial entre el producto original que él puso en el proyecto y el nuevo producto cotizado? Sí, en el fondo sí, claramente. O sea, mientras el producto sea similar, no digo que sea igual, porque va a ser complicado, pero mientras cumpla con la misma funcionalidad que se cotizó otro producto, sí lo puede hacer. Y ni siquiera tiene que presentar una modificación a ello. O sea, el RINDE, ¿cierto?, tiene que obtener la cotización de ese nuevo proveedor y si sale mayor valor, tiene que hacerse cargo de la diferencia.
no hay problema con eso. ¿Para generar ese cambio tiene que hacer algún procedimiento formal? No, pero es que el equipo es similar, pues. Mira, cuando es distinto o lo otro. Lo que pasa es que hay personas que cuando postulan colocan productos con marca y con tema específico. Ahí como que se amarran mucho a ese tipo de compra. En ese caso, si va a cambiar de una marca a otra marca, tiene que ser con modificación, con solicitud de modificación. ¿Ya? Pero si colocó el producto de forma genérica en el proyecto, no hay problema. Él puede comprar cualquier producto que esté enmarcado dentro de lo mismo, porque lo contempló de forma genérica en el proyecto. ¿Ya? Entonces, Sí. eso no requiere presentar una modificación. La persona que hizo la consulta sobre la importación vuelve a preguntar y dice, si yo no puedo pagar el 100%, sino que solo el 50% inicial, ¿no se puede hacer la importación? Es difícil porque se nos complica a nosotros para poderle pagar al proveedor, al extranjero. O sea, la verdad que no lo hemos hecho nunca y tendríamos que verlo en forma particular y consultarlo porque la verdad no sé cómo operará el tema extranjero ahí. ¿Ya? Yo creo que entonces, es un caso que hay que revisarlo con ella. Sí, quizás podemos organizar una videollamada con Lucía de Avillaima y ver cuál es el proceso de importación y cómo son las condiciones de pago que ella genera con su proveedor y en base a eso poder establecer cómo opera la corporación como tercero, digamos, en el trato. Claro, es que como digo es un poco complicado, yo igual desconozco un poco eso porque cuando las personas, los beneficiarios han importado, han comprado ellos con la totalidad. Nosotros solo generamos el reembolso del 50%. Exacto, entonces eso ya tendríamos que consultarlo y verlo en forma particular y como dice Cecilia, a través de una videollamada y lo podemos hacer junto con su ejecutivo. Ya, de aquí a la próxima semana podemos tener una respuesta a ello. El lunes puede ser, porque esta semana queremos abocarnos al cierre de los convenios. Ya, ya vamos a ir cerrando, pero aquí una persona pregunta si su proyecto involucra ropa, jockeys, ¿esa ropa lleva los logos? Sí. ¿Toda la ropa o algunas prendas? O sea, toda la ropa debiera llevar los logos, pero ese ya es el diseño, digamos, la ubicación de los logos, eso podría verlo con el encargado de comunicaciones, como decía antes, porque también tiene que haber ahí, ¿cierto?, una forma adecuada de usar los logos. Entonces, no sé, el tamaño, dónde puede ir visible. Yo recuerdo que en otros proyectos anteriores los usuarios bordaban la polera. También, pero sí se puede, pero igual ahí hay una normativa, o sea, tampoco, no sé, por ejemplo, que no podrían colocarle un logo grande, por ejemplo, acá en el centro, por decir algo. Sí, más allá del diseño, yo creo que la pregunta orientada que si los elementos de protección personal y ropa de trabajo tienen que llevar el logo, la respuesta es sí, tienen que llevarlo. Y a eso hay que consensuarlo con la unidad de comunicaciones respecto del formato y algo que se conversa directamente con ellos y ahí se define cuál es la mejor opción para poder cumplir con la norma. Sí, bien. Mira, lo único que yo entiendo que no es obligatorio que lleve los logos son las tarjetas de presentación, porque aparte de ser pequeñitas, como que las tarjetas no era obligación colocarle logos, en el caso que tengan tarjeta de presentación, pero lo demás, todo lleva. Ya ahí tiene que definirse en el lugar que va a ir, la cantidad de logo y todo eso. ¿Ya? Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya la conversación. ¿Sí? Estaba mirando si es que había otra pregunta, así que dame un minuto, por favor. Ya. Bueno, las personas que no hayan alcanzado a consultar, que le envíen las preguntas a los ejecutivos de su proyecto y le hacemos llegar la respuesta, pues puede ser durante mañana o de aquí al viernes. También lo que vamos a hacer es una videollamada como esta con cada uno de los territorios. Sí. Vamos a convocar a la gente de la zona lacustre un día, otro día vamos a convocar a la gente de Costa, con su ejecutivo, otro día a la gente de Araucanía Andina y Mayeco Norte, cosa de poder
acotar un poco los grupos de trabajo y poder brindar quizás una asesoría en línea de 1 hora. Básicamente, dejar el canal abierto para preguntas y respuestas. Exacto. Hoy día hicimos un formato que era presentar un poco el manual que nosotros le hicimos llegar, pero yo creo que el siguiente trabajo que vamos a realizar en esta misma línea va a ser un conversatorio abierto donde ellos puedan plasmar sus preguntas y nosotras irlas respondiendo en vivo, porque si es un grupo, por ejemplo, la zona lacustre y una persona tiene una inquietud, esa le puede servir también como respuesta al resto del grupo que estamos trabajando ya. Yo lo he hecho con mi equipo. Yo lo he hecho con mi zona lacustre, yo lo he hecho. Bien. Sí, entonces lo vamos a replicar con los otros territorios, Costa, Araucanía, Nahuel Buta, etc. Ya, yo creo que vamos cerrando ya la actividad. Un agrado haber estado con ustedes. Muchas gracias por haber participado y espero que les haya servido de apoyo esta actividad, y la verdad es que la comunicación aquí es clave. En la medida que ustedes puedan comunicar oportunamente, también oportunamente serán atendidos. No esperar hasta el último día, no dejar pasar mucho los plazos, porque en relación a cómo ustedes se vayan programando con su proyecto va a ser el éxito de este. Entonces nosotros tenemos la mejor disposición para poder apoyar el proceso, pero también los plazos son muy importantes, por lo tanto generar las consultas a tiempo, tener el número o el correo electrónico de su ejecutivo, también generar con tiempo las consultas, porque muchas veces hay situaciones en las que nosotros también tenemos que consultar, y consultar al gobierno regional, consultar en Contraloría, de pronto con situaciones que van apareciendo. Entonces también necesitamos una holgura de tiempo para poder responder adecuadamente. Por lo tanto, mientras... Quería complementar algo respecto a lo mismo antes que se me olvide. Comentarle que nosotros estamos trabajando en modalidad de trabajo. Nosotros no estamos en el pabellón, estamos de nuestras casas trabajando, ¿ya? Por lo tanto, al llamar al pabellón va a ser complicado que les puedan responder el teléfono. Y además, como nosotros cada uno está a cargo de un territorio o de más de un territorio, nosotros vamos a tener la información clara. Por lo tanto, sugerir que cualquier duda que tengan, comunicarse con nosotros al teléfono o enviar correo, porque muchas veces uno no puede contestar porque está con otra persona hablando o está uno en videollamada también con algún beneficiario. En mi caso me ha pasado mucho, entonces yo no puedo responder todo de una vez, ¿ya? De hecho, también yo lo que estoy haciendo ahora, generé un calendario de atención a las personas, ¿ya? Entonces, la idea es de que si es algo muy urgente me puedan escribir o enviar un mensaje, pero si no, esperar ese día de atención que lo fijé dentro de esta semana. O sea, me refiero a mi gente de lacustre, ¿ya? Entonces, y básicamente indicar también que tengan paciencia. Claro, claro. No son los únicos. Cada ejecutivo tiene más de 45 proyectos a cargo. Por lo tanto, ha sido tremendamente desgastante también para el equipo estar todo el día con el teléfono, todo el día con el teléfono. Entonces, tener un poquito de paciencia y, como les decía, si pueden canalizar las preguntas por correo electrónico, mejor, porque ahí se les va a responder. Y lo que señalaba la colega también es verdad, estamos todos en modo teletrabajo por el tema de la pandemia, y tratamos de ser lo más eficientes posible, pero igual hay una sobrecarga importante de trabajo. Entonces, señalar que mientras comuniquen, mientras antes comuniquen, mejor. Mientras trabajemos con ciertas holguras en los plazos, mejor aún, para que en el fondo el proceso sea exitoso tanto para ustedes como para nosotros. Así que eso, les dejo un abrazo grande a cada uno, estamos abiertos a seguir apoyando y nos veremos pronto, yo creo, con cada uno de los territorios en una actividad similar a esta. Saludos a todos, que estén súper bien. Y cuídense, por favor. Sí, cuídense mucho.